Hola, el día de hoy hablaremos de la serie Chernobyl. ¿Todos los datos que nos presentaron fueron verdad? Estos son los otros datos de Chernobyl y la verdad de las mentiras. Chernobyl es una serie producida por HBO. Es la historia de la tragedia ocurrida en la explosión de la planta nuclear que sucedió en esa ciudad el 26 de abril de 1986. Y está basada en un libro que escribió la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich que se llama Voces de Chernobyl. La miniserie relata una supuesta serie de negligencias que condujeron a esta explosión y todo lo que sucedió alrededor de este acontecimiento. Pero siento decirles a todos sus fans que la mayoría de las cosas que nos cuentan no sucedieron así, tiene mucho de ficción. A continuación veremos todos los errores y las verdades de las mentiras que vemos en esta miniserie. Para empezar, Valery Legasov no vivía en un departamento como el que le pusieron en la serie. Vivía en una casa en la calle de Petkonaya en Moscú. Nada que ver con el departamento en el que lo ubican en la serie. Eso es un cliché. Actualmente su familia vive ahí, ya que estaba casado y tenía 2 hijos. Además, las cintas o cassettes donde Legasov deja toda la historia en ningún momento las puso en un ducto de aire ni en un basurero, ni estaba cuidándose de que la KGB lo viera. Las dejó sobre la mesa de su casa, en un sobre, con el nombre anotado de un periodista amigo suyo, Vladimir Gubiadev, que trabajaba en el periódico Pravda, quien las recogió de la casa y las hizo públicas. Nada de que las envolvió en un periódico, nada de aventuras ultra secretas. El periodista comenta, al igual que muchos científicos, incluso extranjeros, que el 80% de la información contenida en esas grabaciones eran de dominio público. No aportaron nada que cambiara la percepción de lo que había sucedido en Chernobyl. El periodista amigo de este científico comenta que se suicidó más que por algún tipo de presión del gobierno o la KGB, fue por las envidias y rencillas personales que tenía con algunos colegas científicos, y nada que por un castigo o algo que le quitaron o porque la KGB estaba fuera de su casa. Dice que la serie exagera. Legasov ya había intentado suicidarse después de que regresó de un exitoso viaje a Viena, en el hospital en donde estaba internado a causa de la radioactividad. En Viena había presentado una magistral exposición acerca de lo sucedido en Chernobyl. Habló durante 5 horas. Después de todo este tiempo, al terminar, fue ovacionado por la comunidad científica mundial. ¿Y qué creen? Jamás le mintió a ningún tipo de organización mundial ni internacional. Tampoco se suicidó por lo que sucedió en Chernobyl. Incluso siguió trabajando en la ciencia y en los reactores nucleares. Jamás se le prohibió que continuara con su labor, pues el señor era un genio. El suicidio sucedió después de que venía de una reunión con el Consejo de Ciencia soviético, en el que había presentado un proyecto para evitar el estancamiento científico de la Unión Soviética, el cual fue rechazado. Se cree que esto, aunado a una depresión que ya traía por la enfermedad causada por la radiación de Chernobyl, lo llevaron al suicidio. Fue encontrado por su hijo. Y esto es solo el principio. Vamos con la planta nuclear. La planta nuclear de Chernobyl se llamaba Vladimir Ilich Lenin, un emblema de la revolución socialista. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, fue soviet supremo de la Unión Soviética en los años de 1921 a 1924, 66 años antes de la tragedia. Fue un excelente estadista que implementó cosas que ni en la actualidad se han hecho por ningún tipo de gobierno, como la educación para todos. Alfabetizó a toda la Unión Soviética, creó 14 institutos de investigación científica. Él consideraba que la ciencia era lo único que iba a hacer avanzar a la sociedad. Estaba casado con Nadezhda Krupskaya, mejor conocida como Nadia, una mujer leal a Lenin, a la revolución y feminista. Ambos fueron grandes luchadores por la equidad de género, por la igualdad entre las personas. Para él y para su esposa y para toda la Unión Soviética, las mujeres eran exactamente igual a los hombres, con los mismos derechos. Incluso la mujer empezó a votar desde la caída de los zares, aproximadamente entre 1917 y 1921. Este derecho fue concedido
por Lenin. Lenin fue una figura emblemática en la Unión Soviética y una de las figuras más importantes de la historia del siglo XX, por lo que hacer referencia constante a su figura en un contexto negativo me parece bastante tendencioso. Y esto se ve en toda la serie, fotos y esculturas de Lenin en todo momento en una situación tan dramática y negativa, insinuando que la ideología leninista es la causante de ese problema. Y otra cosa que intentan plasmar, pero que creo que por cuestiones de ideología no resaltan, es que en la Unión Soviética la gente no era para nada ignorante. Lenin había conseguido, junto con su esposa, crear un programa de alfabetización, por lo que en la Unión Soviética todos tenían acceso a la educación, mínimo hasta nivel preparatoria, además de que como para Lenin la ciencia era la mejor forma de ayudar a la humanidad, la educación de los soviéticos tenía un nivel más elevado de lo normal en ciencias y artes, cosa que se mantuvo hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. De la misma manera, en la serie no ponen que los soviéticos fueron enseñados desde niños que la humanidad es lo más importante y para estar bien con uno mismo había que ayudar a la sociedad. Por lo tanto, todos los que fueron a Chernóbil iban sabiendo que era muy peligroso, que les costaría la vida, pero que era por el bien y para salvar a la humanidad. Fueron grandes héroes y dieron su vida por salvar al planeta. Fueron voluntarios, no lo hicieron ni por dinero. Lamentablemente, en la serie ponen a los científicos soviéticos como unos estúpidos, siendo que la ciencia en la Unión Soviética estaba muy por encima de los niveles normales en el resto del mundo. Tampoco mencionan que el túnel que los mineros construyeron fue rellenado con cemento para poder evitar que el magma llegara a las aguas profundas. Los mineros en ningún momento en la vida real estuvieron desnudos haciendo su trabajo. Trabajaban en varios turnos. Un trabajo que originalmente tardaría 3 meses lo lograron en 13 días. Lo hacían en varios turnos y no todos murieron, ya que en las profundidades en las que ellos trabajaban la radiación era menor. Lo peligroso era la boca del túnel, es decir, que estaban como en un búnker. Ahora, los liquidadores se calcula que fueron 600,000. Se confeccionaron trajes de plomo para evitar la radiación. Cada uno tenía que usarlo. Eran unas placas de plomo que se colocaban en la nuca, en el cuerpo y en las plantas de los pies. También se colocaban unos cascos y unas mascarillas que se conocían como cara de marrano. Los trajes pesaban entre 30 y 40 kilos. Si un liquidador permanecía más tiempo de lo establecido o recibía más radiación de lo sugerido, el comandante encargado de ese grupo iría a prisión por negligencia, cosa que tampoco se ve en la serie. Por lo que ven, es mentira que hayan entrado tan desprotegidos. De hecho, muchos de ellos aún viven y entraban por un tiempo contado y después eran trasladados al hospital en donde se les hacía la limpieza de radioactividad. Eran atendidos con yodo para evitar los efectos de la misma, cosa que tampoco se ve en la serie. Para seleccionar al primer grupo se lanzó una convocatoria de voluntariado, a la cual asistieron 5,000 personas y de las cuales se eligieron a los primeros 3,500. Fueron por voluntad propia y la mayoría eran civiles. Nunca estuvieron presionados por el gobierno, ni fueron engañados. Para los soviéticos, lo más importante era salvar a la humanidad y apoyar a su patria. En esta batalla, los soviéticos le llamaban el enemigo invisible y valerosamente construyeron una cúpula en 206 días, trabajando incansablemente día y noche. Y una vez que se consiguió tapar el reactor, los trabajadores colocaron la bandera soviética por encima de la cúpula como señal de victoria, de la misma manera que los soviéticos colocaron la bandera después de derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Le habían ganado la batalla a la radioactividad y habían salvado al mundo. Los liquidadores continuaron trabajando en la cúpula de Chernóbil hasta 1999, 8 años después de la disolución de la Unión Soviética, cosa que tampoco se dice en la serie. Y pese a la evacuación, los reactores 1 y 2 continuaron trabajando hasta 2001, ya cuando no existía la Unión Soviética, y algunos liquidadores hasta 2003.
La organización y la disciplina soviética consiguió que el desalojo de Pripyat se lograra en 3 horas, desalojando a 50,000 personas tan solo en esa ciudad. Además, Mikhail Gorbachev llevaba 1 año en el cargo y en algunas entrevistas posteriores declaró que no estaba enterado a bien de qué era lo que pasaba en Chernóbil. Era un inepto. Una cosa que sí fue cierta es que los trabajadores de la planta pensaban que había sido un ataque estadounidense. Ante todas las amenazas que habían recibido por parte de ese gobierno, los norteamericanos con un satélite espía vieron que había algo extraño en esa región y pensaban que habían intentado lanzar un proyectil atómico. El espionaje norteamericano nunca cesó. Ahora, investigadores internacionales determinaron que lo sucedido en el reactor 4 fue un error humano, aunque los chicos que estaban a cargo de la prueba no eran para nada inexpertos, eran todos unos profesionistas. Indican que la falta de comunicación y tal vez la confianza de que era imposible que sucediera algo condujeron a este desastre. Retiraron bastantes varillas de la refrigeración del reactor. Tenían que dejar un mínimo de 26 varillas dentro del reactor, como bien se dice en la serie, y solo dejaron 6, insuficientes para controlar la reacción del uranio y el plutonio. El error fue continuar con las pruebas en las condiciones que ya había, y lo peor fue presionar el botón de emergencia, ya que lo que hizo es que las varillas entraran abruptamente en un contenedor lleno de vapor mezclado con uranio. Era como una olla express. Debieron de haber dejado que el reactor se enfriara por sí solo. Es como si a un globo le metes un alfiler. Otro error en la serie es que muestran que el 27 de abril los niños y jóvenes iban hacia la escuela. Pero ese 27 de abril era domingo. ¿Los soviéticos también iban a la escuela en domingo? Como tal vez ya sepas, algunas personas regresaron a vivir a sus pueblos o nunca se fueron. A estas personas no se les dejó de ninguna manera desamparados. La Unión Soviética mandaba camiones con alimentos y víveres para ellos. Para el 2016 se reportan en uno de los pueblos conocido como Polishke que habitaban 4 personas. En algunas entrevistas que se les ha hecho a estos sobrevivientes se les ha cuestionado el por qué no se han ido y ellos han respondido que si se hubieran ido estarían muertos como todos los que lo hicieron. También una cosa que no es cierta es el llamado Puente de la Muerte. Y es que toda la población salió al puente a ver las lucecitas que salían de la planta nuclear, cosa que es mentira. Sabiendo que están en una planta nuclear, sería absurdo pensar que esas lucecitas son fuegos de bengala o algo parecido. Otra cosa que no es cierta es que Lyudmila, la esposa de Vasily, el bombero, lo haya tocado o haya violado alguna regla de seguridad del hospital, ya que ella misma conocía lo que podría pasarle por la radioactividad. Lamentablemente, lo que nos presentan es puro melodrama. Lo que sí es real es que perdió al bebé. Otra cosa que me parece muy tendenciosa es insinuar que la Unión Soviética ocultó el resultado final de los muertos. La Organización Mundial de la Salud calcula que fueron 5,000 personas aproximadamente las afectadas por la radiación a consecuencia de ese accidente y 31 muertos, como bien dijo la Unión Soviética, en la escena de los hechos. La pregunta sería, ¿por qué la gente que se quedó a vivir allí no murió por la radiación? Se dice que 5 millones de personas viven en las zonas de exclusión y muchas no presentan algún síntoma de enfermedades por radiación. La explosión de Chernóbil y los daños colaterales causó que se crearan grandes mitos y temores hacia la energía nuclear. Es cierto que se tiene que manejar con mucho cuidado y con alta tecnología. Los soviéticos en ese entonces tenían tecnología de punta, era lo más avanzado en plantas nucleares y después de la explosión de Chernóbil se le ha hecho muy mala fama a este sistema de suministro de energía, aunque es autosustentable y no contaminante. Es muy benéfico y muy barato. El asunto es tener controlados los reactores.
Me parece muy bien que se hagan este tipo de historias para informar a las generaciones que no lo vivieron. Lo que me parece lamentable es la tergiversación de la información con un tinte políticamente tendencioso. Sabemos porque al principio de la miniserie se menciona que es una historia basada en hechos reales. Lamentablemente, la gente no se da cuenta que es ficción y que solamente han tomado algunos elementos de la historia recreados y mezclados con ficción. No están haciendo un documental. Lo malo de esto es que la gente se cree que así fue y ponen a la ciencia y a los científicos soviéticos como unos estúpidos, lo cual molestó a la comunidad de científicos de la ahora Federación Rusa y que estuvieron o estudiaron en esos años en las grandes universidades soviéticas. Si te gustó este video, dale manita arriba. Si tienes algún comentario, sabes algo más de historia sobre Chernóbil, déjalo aquí abajo anotado. Sígueme en mi canal y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba más videos. Bye.